Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 21 de febrero del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Con la novedad de que los diputados federales y los senadores de la República no cuentan con un código de conducta o de ética en sus sistemas de control interno, ni tienen una normatividad interna para los mecanismos de control, especialmente en lo que se refiere a adquisiciones, inventario y reparto de dinero entre los partidos políticos, ahí representados, que se denominan fracciones parlamentarias. Por lo cual, la Auditoría Superior de la Federación les hizo una recomendación a los legisladores para que elaboren y se apliquen normas éticas. En el informe de la Cuenta Pública 2013 que presentó la Auditoría Superior de la Federación, el pasado miércoles 18 de febrero del 2015, reporta que en el Senado de la República se repartieron poco más de 1.251 millones de pesos entre los senadores y senadoras de las distintas fracciones parlamentarias, pero no presentaron documentación que compruebe la aplicación de esos recursos en los trabajos legislativos. Además de que los legisladores se autorizaron pagos especiales violando las normas. Un pago fue por 125 millones de pesos para entregarle a cada diputado federal 250,000 pesos y otro de 100,000 pesos mensuales para pagarle a 2 secretarios de la mesa directiva del Senado. Además de 50,000 pesos adicionales a cada miembro de la mesa directiva para gastos de representación por sus constantes reuniones con diputados, con grupos sociales y sectores de la sociedad mexicana. Y aquí uno se pregunta, pero si ya tienen su salario de casi 250,000 pesos, ¿por qué les tienen que pagar por hacer su trabajo algo adicional? Y bueno, y además se pagaron 8 millones de pesos en boletos de avión sin comprobar. Bueno, hasta alcanzó para que fueran al supertazón. Exacto. Que fueron las noticias de los senadores. Entre las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación se encuentra el hecho de que las fracciones parlamentarias del Senado y Cámara de Diputados han aumentado en 28% su reparto de prerrogativas, que se les pagan boletos de avión sin que entreguen comprobantes, que terceras personas usaron la tarjeta de peaje llave, que se paga con recursos públicos, que en el caso de la Cámara de Diputados de 400 millones de pesos que debieron ser utilizados en conservación y equipamiento de inmuebles, más de la mitad se usaron en pago de telefonía, viáticos, estética y peluquería, servicios de publicidad, vales y obsequios. El informe es muy amplio porque son 1.413 revisiones a las distintas dependencias del gobierno federal, a los organismos descentralizados y a organismos autónomos de los poderes de la Unión. Y entre los principales problemas se encontró que no se gastan los recursos públicos en los programas aprobados, sino que los guardan, los meten a cuentas aparte y luego en otro año lo sacan y se lo gastan en otra cosa. Y ahí es donde la auditoría dice que hay que modificar algunas reglas para que cada año entreguen cuentas de ese año y todo el dinero que no ejercieron lo regresen a Hacienda, porque se lo quedan. Por todo esto, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que se están preparando denuncias penales que se presentarán ante la PGR después del mes de marzo del 2015, porque están armando los expedientes, aunque dijo que en los últimos años ha aumentado y suman más de 100 y 150 por año, pero no tiene el dato de cuántos casos han sido castigados como resultado de estas denuncias. Están orientadas a aquellos objetivos en donde se percibe que pudiera tener algún cariz de actos fraudulentos o de corrupción. Esa es la razón por la que interviene Forense.
Fueron 7 auditorías las que se llevaron a cabo en este ejercicio. De ellas se puede derivar, en cuanto tengamos suficientemente armados los expedientes, posibles denuncias de hechos. Son diferentes, pero principalmente iría sobre recursos que fueron utilizados para la contratación de terceros, y que las denuncias pueden ser no únicamente hacia los servidores públicos, sino más bien hacia quienes hicieron uso del recurso, pueden ser inclusive privados. El año pasado usted nos comentaba que desde 2007 a la fecha habían ido en aumento las denuncias que presentan ante la PGR y que hasta el año pasado no había actuado en ninguna. ¿Cuántas denuncias habrían prescrito hasta el momento? Lo que pueden prescribir son el que se presenta en las denuncias, o sea, el delito que no se denuncia, pero ya denunciado... No prescribe. No. Bueno, entonces, ¿a cuánto se ha castigado de las más de 400 que usted nos dijo? No tengo yo ese dato, eso lo tiene PGR. Debería tenerlo, ¿no? Porque ellos son los que denuncian, deberían llevar un seguimiento, entonces ahí sí también está fallando la Auditoría Superior, aunque sí se veía que no quería hablar del tema, porque toda la conferencia nos la pasamos preguntándole de eso y no quería decir el número de denuncias. Y en otros años es una de las partes que informa, este año no lo quiso informar a detalle. El caso es que habló de otras áreas también, en Pemex, Exploración y Producción, se detectó que se hicieron pagos improcedentes a contratistas por trabajos que no se hicieron o que no se convinieron, así como incumplimientos en los contratos. En Comunicaciones y Transportes se pagaron servicios de mantenimiento sin claridad sobre las tareas que se realizan ni costos. En el caso del Senado de la República lo marcaron como un caso muy grave porque en el 2013 ejercieron más de 6,000 millones de pesos, pero no entregaron ningún comprobante de nada. Y no lo comentó, pero si no entregan los comprobantes, probablemente sea uno de los casos de denuncia penal, 2013. Al ISSSTE y al IMSS se le observaron, entre otras cosas, que compran más medicina de la que requieren y la tienen almacenada. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir sacando a lo largo de los programas subsecuentes, porque son tomos y tomos y tomos que ahora ya están digitalizados, pero es mucha información y sí queremos dar detalles de toda esta información. Al sistema de administración tributaria se le observó que devolvieron 327,186.7 millones de pesos en impuestos en total, pero algunas de estas devoluciones fueron autorizadas por personal de jerarquía menor y se está revisando la devolución de impuestos a monopolios como Sabritas y Gamesa. También se supervisan fideicomisos que crean dependencias públicas que no son considerados paraestatales, y hacia dónde se desvían presupuestos no ejercidos para aplicarlo en otras actividades. Para 2011 y para 2012, la Auditoría Superior de la Federación entregó un tomo prácticamente con auditorías hechas a empresas fantasma. Empresas no tienen ni dirección, ni tienen un presupuesto especial, ni estaban catalogadas como empresas paraestatales de petróleos mexicanos. Una de ellas habían sido mencionada PMI Internacional, que fue creada con Pedro Aspe y sobre todo le dieron vuelo con el expresidente Salinas de Gortari, y cuando tenía ganancias no las reportaba a Pemex, pero cuando tenía pérdidas Pemex las subsidiaba y no reportaba realmente ganancias, hablaban de miles de millones de pesos. Y ahora yo le pregunté de ese tema al auditor Manuel Portal y dijo no, PMI no, al contrario, es una empresa muy importante que se dedica a la venta hacia el extranjero de petróleo, a todas las transacciones internacionales. Sin embargo, reconoció que es tan oscuro su manejo y tan secreto que por eso se presta a creer que son empresas fantasmas. Pero ellos mismos lo dijeron, ellos mismos en sus auditorías, y lo tenemos publicado en www.frecuencialaboral.com, y le pedimos a un experto en la materia, que es el ingeniero Mario José Galicia, que nos hiciera un comentario sobre el tema. Buenos días, Mario, ¿cómo está? Hola, Luli, buenos días a los auditores de Radio Frecuencia Laboral. ¿Qué opina de esto que dice el auditor, que ahora PMI Internacional no es empresa fantasma, sino es una empresa muy importante de Pemex, dice? Sí, yo opino lo siguiente, estas son empresas fantasmas, la mayoría de estas carecen de domicilios fiscales, otras no tienen oficinas, no tienen empleados, líneas telefónicas, mobiliario, equipo de cómputo. Estas empresas son consideradas privadas, no paraestatales, a pesar de ser 100% propiedad de Pemex. Cabe mencionar, Luli, que estas compañías
subsidiarias y filiales por ser propiedad de Pemex tienen preferencia sobre los contratos y sin licitación. Mire lo grave. El doctor Emilio Lozoya Austin solo le bastaron unos pocos meses para crear 2 empresas privadas de su entera propiedad con dinero público. Una se llama PPQ, Cadena Productiva SL, y la otra MG Enterprise, está en Estados Unidos. Estas compañías le van a proporcionar servicio a petromexicanos, administración, compraventa de arrendamiento de equipo, maquinaria, comercialización de productos derivados de petróleo y gas. Las compañías privadas operadas por PMI manejan 1.2 billones de pesos anuales por la comercialización de los productos derivados del petróleo. PMI es un organismo fuera de estructura de Pemex. PMI cobra por honorarios por la triangulación financiera de miles de millones de pesos de 14 de las empresas que opera, 9,000 millones de pesos por año, Luli. Esto es un verdadero saqueo, y que no ingresan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente, España es el paraíso fiscal preferido de Petróleos Mexicanos. Ya radicó 9 de sus empresas en Madrid. Algunas vinieron provenientes de las Islas Caimán y las Antillas holandesas. Pemex no utiliza este armazón de empresas para comercializar el crudo y triangular los recursos monetarios. También lo usa en la venta y para la cobra de sus cuentas. Es un verdadero cochinero PMI internacional. Muchísimas gracias, Mario José Galicia. Él es coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Vamos a publicar su colaboración en nuestro portal www.frecuencialaboral, y desafortunadamente pues tenemos muchos más asuntos que abordar, pero este tema requeriría de estar insistiendo en ello, porque no es posible que ahora nos digan que es una empresa muy importante de Pemex, cuando incluso la Auditoría Superior marcó que eran empresas fantasma. Así es, exactamente. Ya habrá oportunidad de desarrollar más este tema, que da para mucho. Muy amable, y como siempre lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y por otra parte, hay buenas noticias, Martín. Será eliminada de la reforma política para el Distrito Federal, que se aprobará en marzo próximo, la modificación del artículo 123 constitucional, apartado B, con la cual desaparecerían, aquí habíamos advertido el licenciado Luna, los sindicatos de organismos públicos descentralizados que pertenecen al apartado A. El miércoles 18 de febrero de este año, el presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, Mario Delgado, dio a conocer que se reactivarán los trabajos para la reforma política del Distrito Federal y se cancelará la intención de modificar el artículo 123 constitucional, apartado B, porque no tiene relación con el tema y fue introducida por un duende. El jueves 19 hubo una reunión en esta comisión y ahí se ratificó que será borrado de la iniciativa de reforma política lo del apartado B. Se oye un poco mal, pero a ver si alcanzan a escuchar. El martes 3 de marzo habría otra reunión a las 5 de la tarde para abordar esta redacción que desafortunadamente se coló en el 123 constitucional, apartado B, que es una reforma que no tiene nada que ver con la reforma capitalina, y que vamos a pedir que se incluya ese texto. Los duendes nos metieron y ha generado mucha sorpresa en muchos gremios laborales. Sí, o sea, dice que lo van a borrar, pero ya había mandado un boletín desde el martes diciendo que eso iban a hacer. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores tienen derecho a un reparto de las ganancias de las empresas donde laboran? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Gracias. Hay llamadas del auditorio.
Cecilia Colín dice que tiene una jubilación desde hace 4 años y su esposo falleció hace 6 meses. Él estaba jubilado también en el ISSSTE y le dicen que no tiene derecho a contar con una pensión por viudez, que si se puede hacer algo, licenciado. Pues que no se puede, se debe. Tendría que tendría que presentar una demanda ante un órgano fiscal solicitando el cumplimiento de el otorgamiento de la pensión de viudez, toda vez que son 2 conceptos o 2 percepciones que van por separados, que no están restringidas entre sí, y que es una situación que lamentablemente el ISSSTE viene ya haciendo desde algunos años de que se reformó la ley del ISSSTE. Incluso hay trabajadores que dicen que si ganan más de 10 salarios mínimos, que lo que está en la ley, le juntan las 2 pensiones para que no gane más de los 10 salarios mínimos. Pero y hay resoluciones del órgano fiscal que determina que tienen derecho a las 2 pensiones. Los tendría que demandar ante un órgano fiscal. Los obligan a gastar, ¿no? Pues yo creo que luego esos recursos los utilizan para otras cosas, pero bueno, es una presunción mía. Bueno, licenciado, ¿y qué opina de que van a retirar? Bueno, hay que estar pendientes, ¿verdad? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Se van a reunir el 3 y el 4 de marzo para supuestamente retirar lo de la reforma al artículo 123 constitucional, apartado B, de la reforma política. Pues para mí me resulta difícil creer esto, porque a diario nos dicen, por ejemplo, que la economía va bien, a diario nos dicen que hay empleo, a diario nos dicen que hay justicia en el país, a diario nos dicen que con las reformas que se han hecho en México las cosas son un mundo maravilloso. Yo he tomado la medicina que tomaba el señor Calderón y de verdad ni aún así veo el mundo maravilloso que ellos nos pintan. ¿Cuál era la medicina del señor? Pues según algunos dicen, era medio etílico y eso pues lo ocasionaba ver el país de otra forma, como quizás lo ven muchos de los que actualmente lo ven. Yo lo que creo, miren, más allá de esto, de que pueda ser obra de un duende, como decía el senador, cuando uno ve este proyecto que elaboraron, en la que firman todos los senadores de todos los partidos, no hay un partido que no haya firmado porque están en las distintas comisiones, incluso hay representantes o se dicen dirigentes de trabajadores, como es el senador de... Sí, los líderes de la CTM. Y de la CROC, que son los que firmaron esto, pues se me hace difícil creerlo. Yo creo que aquí los trabajadores deben estar atentos por una situación. No debemos olvidar que con la reforma a la ley de amparo que se realizó y con las otras reformas que se han hecho a nivel constitucional, cualquier reforma constitucional que se haga no es materia de amparo. Y algunos sindicatos le están apostando a que pues, nos vamos al amparo. Y no, de entrada ya no va a proceder porque hay una ley que dice que cualquier reforma constitucional no es materia de amparo. Yo creo que hasta ahorita los trabajadores no le hemos puesto atención a esta cuestión. El pasarse al apartado B no solamente es restringir un elemento colectivo como es el derecho de huelga, sino también son restringir las garantías individuales de los trabajadores, no porque en el apartado B la ley sea la maravilla, pero sí le da mayores elementos a los trabajadores de poder defender la estabilidad en el empleo, de poder defender su ejercicio de huelga cuando un patrón pues no está cumpliendo o un organismo no está cumpliendo con lo que debe ser. Deberíamos estar atentos, Sí, Lulu. hay que estar atentos el 3 y el 4 de marzo, que se van a reunir supuestamente solo para ese punto, porque van a tener otras reuniones. Entonces, pues hasta no ver, no creer, porque incluso ya está aprobada en primera lectura. Se aprueba en primera lectura en el Pleno, luego en segunda lectura y ya es definitivo. Ojalá corrijan esto. Bueno, nos vamos a llamadas. El señor Evaristo Serrano de Hidalgo saluda a Martín y dice él, nuestro líder. Y Ernesto Bram Vilarray Goza, saludos a Martín Esparza y a la mesa de frecuencia laboral. Víctor Manuel García Salinas dice, en el Politécnico hay mucha corrupción. Cuando lo denuncié ante la PGR me dijeron que yo no podía denunciar, que tenía que hacerlo, Hacienda o el mismo Politécnico. Silvia Aguilar saluda a todos, al Popeye, al Lulú, al Liceo Luna, al bombero, a un servidor, y dice que se está cortando la señal ahí en su zona, donde está Silvia Aguilar. En Ecatepec. Pues ojalá puedan arreglarlo. Pero si no, puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí yo subo el programa
de los sábados, lo subo como a las 6:30 o 7 del mismo sábado y se queda toda la semana. Lo pueden escuchar y ponerlo en altavoz si quieren, para que otros lo escuchen también. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino, Joel Hernández, el Popeye, está también Andrea Luna, quien nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas para que usted las pueda leer en nuestro portal, al licenciado Jesús Luna, Martín Esparza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Martín, un grupo de golpeadores del sindicato denominado Libertad, que dirige Hugo Bello, agredió a miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto fue el miércoles. ¿Cómo fue este operativo? Y lo que me llamó mucho la atención es que solo detuvieron a las víctimas, que fueron a los del Sindicato Mexicano de Electricistas, y al Sindicato Libertad no lo detuvieron. Por cierto, estuve revisando en el internet, hay muchas publicaciones periodísticas de que se dedican a agredir a otros trabajadores, a otros transportistas, porque ellos se supone que son del transporte y la construcción, y ese mismo día detuvieron en Oaxaca a varios miembros del Sindicato Libertad porque fueron a agredir a transportistas de la central camionera. O sea, tienen incluso demandas por asesinatos, secuestros, y mataron a la hija de otro líder también del transporte de allá de Naucalpan. Parece que su sede está en Naucalpan. Y bueno, pues las autoridades no han hecho nunca nada, no han detenido nunca a nadie de este grupo, que es, bueno, desafortunadamente es un sindicato, pero se dedica a desbaratar movimientos y hasta empresas, ¿no? Y fue lo mismo que sucedió el miércoles. La presencia del SME ahí en esta mina obedece a la solicitud de una empresa, Odix, que solicita choferes operadores y equipo para operar maquinaria pesada. Lo hace vía el sindicato. Ellos requieren de aproximadamente 2,000 operadores de camiones de volteo y de maquinaria pesada para sacar material de la mina y colocarlo en el aeropuerto. Estamos en ese proceso de firmar un convenio de trabajo para esta empresa. A la presencia de los trabajadores del SME ahí, entonces resulta que está tomada la mina por este grupo, este Sindicato Libertad, de su dirigente que ya lo has mencionado, y curiosamente, desde un día antes ellos se habían tomado e hicieron todos los destrozos que están ahí. Lo que se nos hace curioso es que llegan los granaderos y lejos de detener a estas personas o mantener la calma, llegaron y agredieron a los trabajadores y a todos los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Agencia 50. Sabíamos que es un tema político, es un tema de agresión o disputa de un trabajo. Sin embargo, ya al momento de la defensa de los trabajadores, pues no hubo elementos para consignar a nadie de los trabajadores electricistas, más de 109 trabajadores detenidos. También hay de otro sindicato, el SUTIC, que es un sindicato único de trabajadores de la industria de la construcción. Ahí sí les detuvieron también a 60. Ellos tienen también una relación de trabajo con esta empresa. Y eso es lo que sucedió el pasado miércoles. Afortunadamente, con la intervención de la dirección del sindicato, el comité central, con la intervención de nuestros propios abogados, logramos demostrar que nuestros compañeros no incurrieron en ninguna agresca o agresión. Y hay que dejarlo muy claro porque fue motivo de una campaña criminal de linchamiento, como se viene acostumbrando ya en este país por los medios oficiales, Televisa, TV Azteca y todos estos que son sistemas de comunicación al servicio del propio gobierno. Dijeron que había sido una riña entre el Frente Popular Francisco Villa. También lo oí con Aristegui y me sorprendió mucho que no hubieran investigado porque repitieron casi lo que todo el mundo estaba diciendo, ¿no? Regular. Aunque ya por el Face ya estábamos algunos diciendo que no era una bronca con los Panchos Villas ni con la CTM, sino con un sindicato denominado Libertad. Sí, los Francisco Villas ni siquiera están ahí presentes, o no estuvieron ahí presentes y no forman parte de este sindicato. Con ellos mantenemos una relación importante, incluso sacamos un comunicado conjunto. Y aquí lo que queremos señalar es que
Pues cuando pasa eso en los medios de comunicación, atrás está la mano del gobierno. Es que hay línea. Cuando repiten lo mismo en el mismo orden y casi con las mismas palabras, es línea. Bueno, esa es mi experiencia. Sí, no, y además lo utilizan como un distractor ante los problemas nacionales que está pasando en nuestro país, el tema de inseguridad, el tema de la economía, el tema de la violación permanente a los derechos humanos, todo lo que están haciendo en el Senado de la República, Cámara de Diputados, esta campaña ostentosa en los medios de comunicación para las elecciones, y utilizan, bueno, para seguir criminalizando la protesta social. Somos un sindicato que tiene más de 5 años, todos los trabajadores estamos despedidos. Está esta posibilidad de trabajar y encontramos con esta resistencia y además la propia agresión por parte de las autoridades a la necesidad que tienen los trabajadores de llevar un ingreso a su propia familia. Salieron todos, hubo una amplia solidaridad de organizaciones y además de los familiares, y aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento amplio a los trabajadores que fueron agredidos. A nuestros compañeros los recibimos en el auditorio del sindicato, hicimos un reconocimiento a la persistencia por preservar el derecho al trabajo. Tenemos 2 áreas que son importantes para el tema de trabajar en equipo pesado. Es la operación y control de equipo, que era un grupo de compañeros del área de construcción, y el área de transporte. Son altamente calificados para hacer todas estas labores. Se presenta esta posibilidad de trabajo y bueno, lo que encontramos fue la criminalización de la presencia de nosotros para poder firmar un convenio laboral de trabajo y además remitirlos a una agencia como si fuéramos delincuentes, cuando lo que somos trabajadores. Y los verdaderos delincuentes que se encargan de modificar la Constitución en contra de los intereses de la nación, pues siguen saqueando este país. Tienen cargos donde no pueden uno demandarlos, ¿no? Así es. Con protección incluso. Bueno, ese mismo día, curiosamente también en Televisa dijeron que había sido un enfrentamiento contra antorchistas, pero lo curioso es que ayer yo estaba en el gobierno capitalino y los antorchistas se manifestaron porque ese mismo día policías fueron a reprimir a antorchistas ahí en el metro, pero no supe ya por qué, porque la que estaba hablando no lo decía, nada más decía, nos agredieron, nos trataron de detener, pero no decía por qué, entonces ya no sé realmente por qué, pero entonces me dio la impresión que están tratando de desprestigiar a organizaciones que están reclamando derechos, y a los que están cometiendo tropelías les están dando o lo están utilizando para agredir. Sí, es continuar con una campaña de criminalización de la protesta social. Vemos que hoy se quiere imponer en el país este modelo económico y político faccioso, con reformas que son inconstitucionales, desde la ley de movilidad, que por cierto yo creo que en el siguiente programa traeremos el amparo, porque nos amparamos contra esa ley de movilidad y ya se resolvió en favor. Ya es inconstitucional. Así es, y entonces vamos a poder continuar haciendo ejercicio de este derecho constitucional que forma parte de los derechos del marco de derechos humanos internacionales, porque eso es lo que quiere hacer el Estado, o sea, reprimir, y con una ley que es contraria al interés constitucional, y por eso nosotros vamos a continuar en nuestra lucha. Quiero señalar también que esta semana, en el marco de la negociación, hubo 2 reuniones importantes con el gobierno. El lunes en la Secretaría del Trabajo se resolvió la ruta sobre la negociación de lo que hemos venido señalando. Ya nos lo entregaron por escrito. Y por la tarde hubo una reunión en la Secretaría de Energía también para definir el tema de la generación a través de esta empresa de generación que se va a constituir. Ya también avanzamos ahí de manera importante. Lo que sigue es que esta semana nos podamos reunir con la Secretaría de Gobernación y concretar ya el esquema que permita resolver la falta de empleo para más de 15,000 trabajadores que no se han liquidado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Esther Hidalgo de Coyoacán dice que el problema que tenemos es que el ingreso no está de acuerdo con el egreso. Exactamente. Dice, ¿por qué antes del 2000 con menos dinero nos alcanzaba para más? Bueno, dice el auditor que una de las explicaciones es porque hacen su cochinito, bueno, no lo dijo así,
no hacen las obras que tienen programadas, ni desarrollan los programas autorizados, guardan ese dinero, lo meten a una cuenta aparte y ya no lo devuelven a la Secretaría de Hacienda, y al siguiente año lo usan en otras cosas, campañas políticas y demás. Pero eso lo vamos a ir hablando a lo largo de los programas porque es mucha información. Y Alejandro Rodríguez dice que lo que pasa en Tláhuac es el control que quiere hacer el gobierno utilizando sus grupos de choque. Y Esteban Chavarría de Tláhuac dice, recuerda que el curso gratis de calentadores solares es ahí en su domicilio en Tláhuac, llámele, es el 5842-0271. Silvia Aguilar, escuché que Navarrete Prida reconoció que el único sindicato que lucha por los intereses de los trabajadores es el ESME. ¿Qué saben al respecto? Bueno, salió una nota donde estuvo Navarrete Prida en un foro con el SUTER, y donde reconocen el convenio de productividad, que no es otra cosa más que una comisión que la integra el secretario general del SUTER, Víctor Fuentes del Villar, con el director de la CFE, Enrique Ochoa. Entre ellos dos se ponen de acuerdo, si sobra personal en algún área, lo van a despedir. Y además dice que si no hay acuerdo entre las partes, con el simple hecho que la Junta Federal le autorice el despido a los trabajadores del SUTER, los van a despedir. Nada más que en su mensaje dijo que el país requiere sindicatos fuertes y autónomos. Como el ESME. Bueno, pues sí, qué bueno que lo Guadalupe González de Iztapalapa dice, me gustaría que se dé más tiempo a la participación de frecuencia laboral. El 18 de febrero ocurrieron muchas cosas aparte de la agresión al ESME. Fue el día en que se conmemora la defensa del derecho de huelga. Este día fue promovido por la Confederación Sindical Internacional ante el ataque de varios grupos de los representantes de empresarios que se coluden con el gobierno allá en la Organización Internacional del Trabajo y que pretenden desaparecer ese derecho. Fue el día de la defensa del derecho de huelga el 18 de febrero y con ese motivo el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del DF hizo un comunicado que lo elaboró uno de los exsecretarios, el líder saliente, Miguel Ángel Hernández Vázquez, en el que señala, entre otras cosas, que de 800 o más de 800 huelgas que se registraban en México a mediados de los años 70, actualmente se redujeron a 13. Bueno, eso hasta el 2013. Y para hablarnos más del tema se encuentra con nosotros la actual dirigente del SUTIEMS, María Mónica Ramírez Vázquez. Bienvenida al Ring Laboral. El Ring Laboral. De los pocos sindicatos que han hecho una huelga están ustedes, el SUTIEMS. Así es, nosotros tenemos ya tomando nota formalmente del 2010 al 2014 y tenemos 8 emplazamientos, de los cuales 5 de ellos han estallado. Así es, y van precisamente del 2010 al 2014. 3 han sido por contrato colectivo y los demás han sido por revisión salarial. ¿Y cómo que han enfrentado, cómo han percibido ustedes el respeto a este derecho, o no se respeta, o qué pasa cuando hacen una huelga? Bueno, finalmente, como suele ser la vida sindical, hemos tenido que ir fortaleciendo los trabajos porque todos los momentos en que hemos emplazado a huelga, sobre todo en el primer momento, se tuvo que prorrogar hasta la toma de nota. Después, 3 de las huelgas que fueron conjuradas fueron precisamente por las negociaciones previas que se lograron los acuerdos. Las 5 huelgas que se han estallado han tenido los logros básicos, porque además se contempla el derecho de huelga como si fuera un exceso de los trabajadores, como si fuera un sentido. Hace rato se hablaba de la criminalización que se hace sobre nuestros derechos y se ha generado un desprestigio en las preparatorias cada vez que estallamos, diciendo que nosotros somos de los profesores mejores contratados y con más derechos, y que cada vez que estallamos pues es motivo precisamente de seguir queriendo más, cuando los derechos mínimos van simplemente con reforzar
nuestro contrato colectivo y las circunstancias de salario digno. Entonces, en estas huelgas que hemos estallado, hemos logrado la paridad en los trabajos de comisión mixta para lograr la contratación de personal, tanto administrativo como docente. También hemos logrado la basificación, esta última huelga que ya nos tocó como nuevo comité, fue la basificación de 200 trabajadores que funcionaban como enlaces, además de que son trabajadores que ya tenían, digamos, desde laudos previos, tenían ya ganado su derecho y no se había ejercido. Entonces, la presión de la Junta Local del DF de Trabajo muchas de las veces ha estado deteniendo los procesos. Ahora bien, también es cierto que gracias a la fuerza de nuestra base es como hemos consolidado y hemos logrado presionar para que la autoridad se siente a trabajar y revise nuestros puntos. Basta decir que esta última huelga precisamente contenía 20 puntos que no eran ni siquiera nuevos, eran puntos que habían sido ya logrados como convenios de levantamiento, que databan desde el 2011 y que no se habían cumplimentado, ¿no? Sí, entonces en este momento, gracias a la presión, logramos esto que también es un logro, porque el gobierno del Distrito Federal, pues sabemos bien que las formas de contratación que está ejecutando, pues están violentando los derechos de los trabajadores. Entonces, estas formas donde nosotros estábamos contratados como prestadores de servicios, en estos 8 años del sindicato hemos logrado no solo la basificación de los docentes, sino en este caso de los trabajadores administrativos. Bueno, entonces es una historia exitosa, pero también queremos presentarles una historia de tortura por haber hecho huelgas. Bueno, quiero comentarles que este derecho de huelga se conquista porque antes a los trabajadores que hacían una huelga, pues los condenaban hasta muerte, como fue el caso de un dirigente del sindicato. Sí, Ernesto Velasco. Y imagínense, te encarcelan por ejercer la única arma que tienes para presionar al patrón para que mejore tus condiciones de trabajo. Entonces, están con nosotros trabajadores de Sandac y de una empresa de confecciones Cartagena. Y está su asesor jurídico, Eduardo Díaz Reguera. ¿Por qué no nos los presentas y nos dices qué ha pasado en este caso? Sí, cómo no. Bueno, por la situación apremiante, el día de ayer a las 10:40 nos notificaron la declaración de inexistencia de la huelga por parte de la Junta. Todas las compañeras y compañeras están presentes. Ayer hoy en las 2 de la mañana se pretendió una actuaria notificarnos, no sé si la suspensión que solicitamos en el amparo, pero ya tenemos desde el 25 de junio en plantón y ya con una huelga que estallamos el 20 de septiembre. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, Lalo, ¿por qué no le das una introducción al auditorio así como de minuto y medio de qué se trata? Sí, bueno, en el caso apremiante de las compañeras de Maquilas Cartagena, ya experimentamos una declaración de inexistencia de huelga el día 25 de septiembre del 2013. Presentamos el amparo, nos rechazaron el amparo porque el patrón firmó otro contrato con otro sindicato que no quiso firmarlo con el sindicato histórico, el sindicato de costurera del 19 de septiembre. Y bueno, la resolución que emitió ya un tribunal colegiado en recurso de revisión es que tenía que reponerse el procedimiento, porque el patrón pues presentó a 90 trabajadores ficticios para ganar una mayoría, y los verdaderos trabajadores no votaron el total, y ahora lo hace también con 60 trabajadores que contrató, porque él despidió a todos. Él despidió el día 20, despidió a todos los trabajadores de junio del 2013, y pues nos fuimos a la demanda individual y a la cuestión colectiva. Entonces, bueno, ahorita le damos la palabra en el caso de las compañeras y compañero que está de Maquilas Cartagena, y en el caso de Sandac, esto ya es absurdo. Desde el 18 de julio que cerró la empresa, del 2011, presentamos un empresamiento a huelga, pero como la empresa suspendió las labores,
Entonces, al estallar la huelga, pues nos dicen que no puede haber una suspensión de labores sobre lo que ya está suspendido. Entonces nos declaran extendente la huelga, como lo hicieron hace tiempo a Cananea, y ahora, cuando la obligación de abrir la fuente de trabajo, que era el día 10 de agosto del 2012, la empresa se niega. La Junta no acude para dar constancia de esta situación, y nos manteníamos en plantón ahí porque la empresa no abrió, y ahora que resolvemos la toma de nota para cambiar nuestro comité, la Junta dice es que no eres ni trabajador ni eres sindicato. Entonces estamos en un amparo ahorita en revisión ante un colegiado allá en Tlaxcala para que nos determinen si somos o no trabajadores. No se ha liquidado, quedamos 95, y han sucedido cosas desastrosas, que en eso les va a referir el compañero Epifanio, ¿verdad? Entonces, si quieren, para que hablen las compañeras muy breve. ¿A ti fue a quien te encarcelaron? Sí. Bueno, Epifanio, ¿por qué no te presentas y nos platicas qué pasó? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Epifanio García, secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak. Nosotros tenemos ya 42 meses de huelga, de los cuales pues el día 29 de agosto estallamos la huelga. Un año después se nos declara la inexistencia. Nos presentamos a laborar y la empresa nunca abre, ¿sí? Desde entonces nos mantenemos en plantón ahí fuera de la empresa. Hubo una negociación con la empresa en la cual el gobierno del estado le declara su apoyo total a la empresa. Entonces, pues estamos luchando contra la empresa y el gobierno a la vez. El 20 de enero me encarcelan por acuso de despojo. Para esto, obviamente, se tuvieron que ver a abogados penalistas para que llevaran el caso. Estoy casi 4 días en la cárcel y bueno, ya después de eso salgo y bueno, estamos siguiendo en la lucha. El 8 de febrero se presenta conjuntamente la empresa, Gobernación y policías estatales. Un promedio de 55 policías estuvieron presentes ahí para llevar a cabo el desalojo, pero no lo pudieron hacer porque nos presentamos un promedio de 60 compañeros para mantenernos ahí pues resguardando la instalación. El presidente municipal ha apoyado a la gente que está enferma mediante su tratamiento. Y bueno, pues eso les ha servido de mucho porque... ¿Cómo se llama el presidente? Pues un aplauso, pocas veces se ve. El presidente Vicente Hernández Roldán. ¿De dónde? De Calpulalpan, Tlaxcala. Y pues, como les comentaba, ¿no? Es una lucha que tenemos ya desde hace 42 meses y bueno, muy, muy difícil por el tiempo que llevamos, pero bueno, tenemos que seguir luchando y bueno, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Bueno, y nada más rápidamente al auditorio que tal vez no conozca el asunto, en el caso de Sandak son empresarios transnacionales. Sí, querían irse de Calpulalpan a Guanajuato para pagar menos salarios. Entonces no se vale que traigan inversiones extranjeras, como ellos dicen, que para generar empleo y anden buscando esclavos, ¿no? Entonces, y ese fue el origen del problema, que quieren pagar poco, con nulas prestaciones, no quieren que nadie les reclame nada, ¿no? Sí, tienen un sistema de maquilas en todo el estado de Tlaxcala y estado de México, y ahí siguen produciendo muy poco de lo que antes se producía en esa planta. Tiene una instalación para 600 trabajadores y la vino, cambiando para irse a otros estados, ¿no? Pero así ha operado. La transnacional es Bata. Bueno, nos mandaste un comunicado, lo vamos a publicar, sí, tal cual, y por ahí si le pusiste tu correo y todo para que la gente se contacte si quiere saber un poquito más. Pero también está el caso de Maquilas Cartagena, que como todos sabemos, a los trabajadores de la costura y trabajadoras pues les quieren pagar muy poco, con condiciones de seguridad e higiene pésimas, y pues por todo eso reclaman mejores condiciones de trabajo y los corren o les cierran. ¿Por qué no nos platican? Sí, buenos días. Buenos días, mi nombre es Micaela Pardo Hernández, con 29 años de servicio. El día 21 de junio del 2013 se presenta el patrón
a decirnos que el barco se hundió, que hasta ahí llegáramos, que a partir del lunes tocáramos puertas para buscar empleo, porque él ya no podía con la empresa y que pues que hiciéramos lo que quisiéramos, lo queríamos demandar adelante porque él no podía más. Entonces eso fue un viernes. El sábado él empieza a saquear maquinaria. Empezamos compañeros a movilizarnos para ver qué se hacía. Nos presentan al licenciado Eduardo, nos dice que hacemos un plantón. Se hace después del plantón, está ya la huelga el 20 de septiembre del 2013. Hasta la fecha estamos resguardando. El patrón habla con nosotros y dice que pues él no tiene dinero, que lo consideremos, que él no, lo más que nos puede dar es 20,000 pesos, pero antes nos quitó el seguro social, nos quitó no pagaba Infonavit, el SAR, varias cosas que no las pagaba, pero a nosotros en nómina no lo descontaba. Entonces, fraude fiscal. Sí, entonces pues varias compañeras que tenían de Infonavit, pues les llegaba ya documentación que pues qué pasaba, que no pagaban. Dicen, no, pues a mí en nómina me están descontando, no es justo que ¿por qué me llegan estos documentos? Trabajaban con el patrón y dicen, pues la verdad, el dinero que se les descuenta lo agarro para pagarles a todas ustedes. O sea, sí, les descontaba para pagarles. Bueno, sí. Entonces, pues así estaba la situación. Ahora, éramos 21 trabajadoras, convenció a 4 de las compañeras con 20,000 pesos, que porque no tenía más para pagarles, pero a ellas se los pagó en pagos. Y nosotros, abonos. Pues, y a nosotros... Y la ley establece que cuando hay una quiebra, pues se vale, ¿no? Quebrar porque pues las condiciones económicas están mal. Pero el patrón debe pagarles una indemnización a los trabajadores, que este es el caso que no quiere pagarles. Y cuando no tiene dinero en efectivo, les paga con maquinaria o con insumos. Y por eso es que saquean las fábricas ellos mismos para no pagar. En ese caso se hacen huelgas que se llaman huelgas necesarias, que fue la que ustedes hicieron, y la autoridad, en lugar de darles el favor, les declara inexistente. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Buenos días, mi nombre es Arnulfo Reyes y también vengo de Máquinas Cartagena y yo represento a mi esposo. Ella estaba incapacitada y cuando le quitaron el seguro social, entonces ella ya dejó de recibir el servicio médico. Entonces por nuestros propios medios pues la llevamos a doctores particulares y así ella ha estado saliendo adelante. Nosotros fuimos a ver al señor Ernesto Curi para que pues nos dijera que como ya las había despedido a todas las trabajadoras, que nos dijera bueno pues lo que les corresponde por ley, lo que es cuando despiden a alguien pues les dan su liquidación. Entonces nosotros íbamos y él le decía, no, pues aquí no tenemos ahorita dinero, dice, la empresa pasa por un momento difícil, dice, y lo único que puede hacer es recomendarlo con otras maquiladoras para que tenga trabajo. Pero ella le decía, no, pero es que yo no puedo trabajar porque estoy enferma. Y ella tiene una enfermedad que también lleva casi 2 años ella con la enfermedad y que está, pues ahora sí que está siendo tratada en el Seguro Social, pero porque lo compramos el Seguro Social para que ella siguiera con su tratamiento. Y de la huelga como decía la compañera del Infonavit, nosotros también adquirimos una casa por medio del Infonavit, en el cual el señor pues no pagaba las cuotas y nos llegaban a nosotros pues los avisos de que no se estaba pagando y que podíamos hasta perder la casa. Entonces pues nosotros llegamos a un acuerdo con el Infonavit y nosotros estamos pagando la casa por pero fuera. Tienen que pagar lo del patrón y lo de ustedes, o sea, les llega el doble. Así es. Bueno, una conclusión de medio minuto, Lalo. Sí, bueno, en realidad el día de hoy
supone que reabre la fuente de trabajo. Estamos convocando a la gente para que nos acompañe. Estamos aquí en el domicilio de Relojeros, número 1, en afuerita, esquina con Calzada de la Viga, en la colonia Retoño, aquí en Iztapalapa. Y la verdad es que queremos sí de la solidaridad. El patrón había amenazado de llevar golpeadores, ha contratado a gente para votar en esa mayoría ficticia que tiene, entonces esperamos contar con su presencia. Vienen, bueno, va a estar el compañero de Calpulalpan, vienen del INAO, del sindicato de allá de Puebla, y varios compañeros que han sido muy solidarios en todas estas luchas, y desde aquí un agradecimiento por todo ese apoyo. Nosotros nos solidarizamos con ustedes y esperemos que se haga justicia, porque pues, si la autoridad, que es la que debe pues ser imparcial, está de parte del patrón, pues entonces sí, luchamos contra el monstruo. Sí, imagínate los ministros de la Corte, ¿no? Que en el caso nuestro, en enero del 2013, revocan al amparo que nos regresaba a trabajar. Y hoy el ministro ponente de aquella época, hoy es el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales. Entonces estamos enfrentando, como decía el compañero, no nada más a patrones, sino a gobiernos, a transnacionales, y la única forma de revertirlo es con la participación, con la organización y con la lucha de los trabajadores. Entonces enhorabuena y la solidaridad también por parte de nosotros. Rápidamente, el 19 de febrero, el jueves, se conmemoró un aniversario luctuoso más de la explosión en la mina Pasta de Conchas, que le arrebató la vida a 65 mineros. 63 cuerpos siguen ahí, no los han querido sacar. Uno de los dueños del Grupo México, que es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de este país. Pero dieron una buena noticia, que ya no va a dar tiempo de hablar mucho de eso, que bueno, gracias a eso se ha promovido la participación ciudadana en la denuncia de las adversas condiciones de trabajo, y de 30 muertos que había por año, más o menos, ya ha bajado a 3, pero ha sido porque pues hasta arriesgan la vida ahí supervisando pues los de la familia Pasta de Conchos, ¿no? Ahí que pues se cierren, hay 20 minas cerradas porque no reúnen las condiciones. Pero ya es hora de irnos. Muchísimas gracias a todos. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.